Muy buen día para todos en esta mañana. Que el Señor continúe con grandes bendiciones para todos, ¿verdad? Y bueno, nuevamente nos encontramos aquí. Vamos a continuar con el estudio que traemos sobre las dispensaciones. El tintico de la mañana. Bien, quiero que cantemos para comenzar el himno 177, 177. Es Jesús, qué bella historia. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? ¿Quién a solas ayunó y la tentación buscó? Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niños recibió, con amor los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien la tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Qué bien, qué bien. Continuamos con el tintico. Bueno, vamos entonces, les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana, por este precioso día que nos regalas. Hoy una vez más, pues aquí prestos para aprender de tu palabra, y te pedimos, oh Dios, que nos ilumines y nos ayudes a entender todas estas cosas que traes a nuestras vidas para que sean de ayuda y crecimiento espiritual. Gracias también, y muy importante, por esa gran obra y la vida de nuestro Señor Jesucristo, que hoy, gracias a esa gran obra, pues tenemos la oportunidad de ser salvos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para hoy tenemos entonces la quinta dispensación, ¿verdad? La quinta. Ya hemos visto 4 que fueron la inocencia, la conciencia, el gobierno y la promesa. Corresponde la quinta sobre la ley. La ley. Entonces, la esclavitud, la libertad, y siempre hubo cosas así en el transcurso del pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Resulta que pasado ya 400 años, ¿verdad? Que había venido Jacob
a Egipto con su familia. Eso fue cerca del año de 1800 antes de Cristo. Ya había un nuevo faraón. Recordemos que José llegó a ser el segundo y gobernaba a la perfección. Pero pasó mucho tiempo ya y ya había un nuevo faraón que no conocía mucho de estas cosas y fue más duro y puso en esclavitud al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo sometió. Y él veía que era un pueblo muy grande. Bueno, no estamos lejos hoy en día, ¿verdad? De las situaciones como que se repiten. Un pequeño grupo reducido que tienen poder gobiernan sobre un grupo mucho más grande y con la tendencia a la esclavitud. Entonces, podemos ver cómo las cosas como que tienden a repetirse, ¿verdad? Pero bueno, dice el dicho que los buenos somos más. Entonces, se mantiene la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Miramos Génesis 28:13, ¿verdad? Desde Génesis 28:13 recordamos aquella promesa donde dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Verdad? Entonces son la promesa del Señor que hace a Jacob, que venía de Abraham, de Isaac. La misma promesa, que iba a ser una nación grande, numerosa. Y aquí está visto ya como también Faraón, bajo ese precepto, ya tenía el miedo, ¿verdad? Entonces, continúan creciendo y hay una orden de todo esto, esta historia, ¿verdad? El Faraón ordena matar a todos los niños. Y porque el pueblo crecía. Miremos Éxodo 1:12 también. Éxodo 1:12. Había muchas cosas, como mucho caos en aquella época con este gobernante. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Ahí estaba la dureza hacia el pueblo egipcio, lo que estaba pasando, y se cumplía lo que el Señor le había dicho a Abraham: tu pueblo será esclavo, pero saldrán bien librados. Génesis 15:13. Les dijo: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y recordamos que después, sí, cuando salió el pueblo de Israel, repidieron todas las joyas a todo este pueblo, mujeres, y salieron con gran riqueza. Entonces se van cumpliendo todo lo que el Señor había predicho, porque Él, aunque no nos maneja como títeres, nos dio plena libertad, pero el Señor tiene esa opción de saber nuestro próximo paso y busca formas de que lo arreglemos, ¿verdad? A veces pensamos hacer cosas y cosas que de pronto no son correctas, pero de pronto nos llega, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dice: oye, Jorge, esto no está bien. Entonces se pone uno: oye, si lo hago parece que no es lo correcto, o nuestra conciencia nos dice que vamos a hacer algo mal. Sin embargo, es el Señor que nos está hablando y muchas veces no le ponemos cuidado. Y aquí el Señor estaba prediciendo todo lo que iba a pasar, pero Él había hecho ya una promesa, y también había hecho un pacto, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas. Entonces logra salir el pueblo de Israel después de que pasaron 10 plagas, ¿verdad? Y
Con las 10 plagas, con la 10ª, recordemos que murieron también todos los primogénitos, los hijos de aquellos que no tenían pintura en el dintel de su casa. Y ya el pueblo llevaba 3 meses en el desierto. Cruzaron el Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Y bueno, ahí viene ya, lo leemos en Éxodo 19, todo el capítulo. Ya la ley del Señor. El Señor ya manda una ley, ya va corrigiendo muchas cosas que el pueblo, por nosotros, ¿verdad? Por nuestra tosudez hacemos cosas que no son. Y Dios en este tiempo les mandó el maná, agua de la roca, una nube de día y una columna de fuego en la noche. En todos los encuentros de batalla siempre les dio la victoria. Pero ¿qué pasó? Que el Señor soportaba todas estas murmuraciones, todas estas quejas. Siempre somos así. Hay un dicho por ahí que dice que es como el marranito cuando lo llevan cargado. Lo llevan cargado pero va chillando. Y somos así definitivamente. Entre más tenemos, más queremos, y el Señor nos paladea y nos da y queremos más. Ya queremos más. Pero en esta tierra no necesitamos tanto ni mucho. Con que el Señor nos cuide y nos tengamos una buena vida y vivamos felices y tranquilos. ¿Por qué? Porque nos espera una mejor vida. Tenemos que ser conscientes de eso. Estamos viendo hoy en día cómo con esta pandemia muchas personas mueren. Y la gente llora y se desespera. Pues sí, ahí el dolor humano, eso no nos lo quita nadie. No quisiera que nadie se fuera. Nosotros mismos no queremos a veces irnos, ¿verdad? Aferrados. Pero es la ley de la vida. Entonces, hay muchos mandamientos que el Señor le dio al pueblo para que pudiera corregirse y andar bien, ¿verdad? Entonces, en la ley incluían mandamientos morales, leyes civiles, ordenanzas ceremoniales. Dio instrucciones también para la construcción de un tabernáculo, ¿verdad? El Señor, Jehová Dios, quiso estar entre su pueblo, no estar en los cielos o por allá, sino dijo, voy a estar con mi pueblo. Pero dentro de su perfección Él no puede, ¿verdad?, estar juntos, como dice el dicho, juntos pero no revueltos. Y el Señor mandó a hacer un tabernáculo para estar allí en medio de su pueblo. Todas estas cosas el Señor se las fue dando al pueblo de Israel, ¿verdad? Luego llegaron ya sí los mandamientos, lo vemos en Éxodo 20, que es un código moral donde están esos 10 grandes preceptos, ¿verdad? Y estos son los requisitos prácticamente de santidad y de justicia para que el hombre, para que nosotros tengamos, eso es parte de acceso a Dios. Esto nos ayuda para estar más firmes ante el Señor, ¿verdad? Son una medida para que el hombre pueda alcanzar al máximo la perfección desde el punto de vista humano, lo mejor. Que crezcamos con base en los preceptos básicos que dio el Señor en aquel momento, ¿verdad? Entonces, este es un aporte que el Señor le da al pueblo de Israel y bueno, podríamos decir para todos nosotros desde la parte absolutamente espiritual, ¿verdad? Que tiene que ver únicamente más con la conducta moral, que sea la conducta moral de nosotros hacia Dios, como también de nosotros para con quienes nos rodean, con nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces, vienen también mandamientos civiles. Ya el pueblo está en el desierto, el Señor le provee todo, hay de todo, como hemos visto, pero hay también cosas. Entonces el Señor, nosotros vivimos con la envidia y con muchas cosas y hay peleas. Hoy en día lo vemos también, una persona quitándole la vida a otro ser humano, sin necesidad y por malos entendidos o por cosas que no son, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo que poner muchas cosas en todo conflicto. Había muchos conflictos, ¿verdad? Y los hay todavía. Por dinero, por cuestión de romance, de amoríos, de poder, tantas cosas que se presentan hoy en día. Entonces el Señor dijo, voy a estar con mi pueblo, mandó a hacer un tabernáculo y dijo,
quería ser directamente ahí su rey, su gobernador o su legislador. Mismo Señor, ¿verdad? Entonces le dio una legislación clara y precisa y quería que este pueblo alcanzara una justicia social equilibrada, resolver todos los conflictos, todas las diferencias que había a nivel social. También el Señor trata todos los aspectos financieros, los aspectos familiares, mercantiles, comunitarios, dietarios, gubernamentales, militares. Bueno, una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces todo esto está resumido, hay que leerse los libros. Éxodo, Deuteronomio, todas las reglas de la vida civil. Aunque uno lee y de pronto eso parece como cansón, como que no lo encuentra, pero cuando se estudia detenidamente, allí encuentra todas estas cosas. Una legislación muy bien hecha. Entonces, el Señor estaba con su pueblo y le cuidaba y le decía, pero esto no lo hagas porque quiero estar contigo, yo estoy contigo siempre, pero no me abandones, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Dejamos al Señor de lado porque nos conviene lo que nos gusta. El tiempo pasa. Luego también dio los mandamientos ceremoniales. Está en el libro de Levítico ya, las ordenanzas sobre la vida religiosa del pueblo, todos los diferentes sacrificios, cómo se debían hacer, las ofrendas, cómo debían ser. También habla sobre el linaje sacerdotal. Aparece muy definido, muy claro la vestimenta de un sacerdote. O sea, era todo al detalle, pero bien hecho. Dios siempre nos da todo bien para que las cosas sean lo más perfecto posible, ¿verdad? Cómo eran sus funciones dentro del tabernáculo al sacerdote. Y todo lo relacionado con la administración y todas las leyes sobre las fiestas religiosas. Hay mucho que hablar sobre las fiestas religiosas también. Era una ceremonia muy correcta, una ceremonia de respeto y cada una, ¿verdad? No había una sola. O sea, se hacía el holocausto, pero tenían de acuerdo a la finalidad que se hiciera, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor trataba todas estas conductas y todas estas situaciones del pueblo, poco a poco. Y el Señor así nos va moldeando en nuestra vida. Una persona que no ha hecho decisión de fe vive su vida, por decirlo de alguna manera, como en desorden, ¿verdad? Por fuera del camino del Señor. Pero resulta que cuando hacemos decisión de fe, el Señor nos va mostrando a través de su palabra, nos va corrigiendo y va haciendo que hagamos más conciencia y vayamos cambiando nuestra vida. Y no se cambia de la noche a la mañana. Y no hay que esperar a ser el mejor para hacer decisión de fe, porque llega el momento, el día y la hora que nadie sabe. Recordemos cuando Jesús murió, uno de sus ladrones que estaba a su lado siendo malo y pecador, y por eso estaba allí colgado ese ladrón. En ese instante, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? Fue el momento preciso. El ladrón no esperó a ver si de pronto se volvía bueno o algo. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa es la invitación que el Señor hace a todos los que no han hecho decisión de fe, para recibirle, y poco a poco Él nos va moldeando. Y vamos mejorando, vamos creciendo, y estos estudios y estas charlas son para tenerlas en cuenta en nuestra vida cada día personal, ¿verdad? Entonces, el Señor da otra indicación al pueblo sobre la señal del día de reposo. El día del reposo. El día sábado, en aquel momento se decía el sábado, ¿verdad? El pacto de guardar la ley entre Dios y el pueblo. Esto es una señal del pacto. El sábado era para que cayeran en cuenta que había un pacto del pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Hoy en día yo lo veo como un sábado gigante. Ya llevamos año y medio, ¿verdad? Año y medio de un año sabático, dicen hoy en día. El Señor hizo un pare y permitió esta pandemia que ha parado todo y ha habido conciencia, y aún hay muchos que todavía no tienen esa conciencia. Pero bueno, el Señor nos ha llamado la atención y hay que mirarlo desde ese punto de vista, de que hay muchos todavía que no han hecho esa decisión de fe. Y el Señor está llamando
Ahí con ese descanso del sábado les recordaba que Él era su pueblo escogido, ¿verdad? Era su pueblo, que debían ese día santificarlo, un día para tomar conciencia de hablar con su Señor, ¿verdad? Ese fue el día. Y recordemos desde la creación, el mismo Dios, cuando hizo la creación, descansó el séptimo día. O sea, se tomó un día para descansar después de ver toda la hermosura que hizo. Aquí también ya entonces da el mandamiento. Eso lo encontramos en el libro de Levítico. Y en el libro de Éxodo, cuando habla del día del reposo. El Señor a su pueblo le fue dando todas las cosas. En la medida en que el pueblo iba necesitando ser corregido, lo iba enderezando, ¿verdad? Bueno, hablemos de nosotros. Cada vez que necesitamos algo, el Señor nos va enderezando. Esa es la idea. Entonces, hoy en día, cuando el Señor Jesús estableció la Santa Cena para recordarle, dijo, cada primer día de la semana. Entonces, ahora nosotros hacemos esa fiesta, participamos del pan y el vino para recordar la obra del Señor Jesús. Cada primer día de la semana lo instituyó el Señor Jesús. Él dio su vida por causa de nuestro pecado y comenzamos con nuestra semana haciendo la paz con Él, participando y recordándole, ¿verdad?, en esa invitación, los símbolos del pan y el vino. Recordemos esto. ¿Qué cosas interesantes vamos encontrando a medida que hacemos un estudio de toda su palabra, ¿verdad? Bueno, entonces, y el propósito de la ley, ¿no? Mira, en Éxodo 24:7 dijo, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando Moisés les lee el libro, hacen un pacto, y esto es palabras del pueblo, ¿verdad? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso está para nosotros. El día que hacemos decisión de fe, el día que decidimos seguir al Señor y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos por el buen camino, hay que tomar estas palabras. Haremos las cosas como Jehová ha dicho y obedeceremos. Interesante esa palabra si la recordamos desde la creación de nuestros padres, ¿verdad? Adán y Eva, porque allí fue esa obediencia que se convirtió en desobediencia. Y hoy en día la tenemos. Hay que obedecer, ¿verdad? Obedecer al Señor. Entonces, la ley realmente fue mostrada para mostrar la santidad de Dios, para mostrar su justicia, sus requerimientos de obrar así, para mostrar al hombre lo incorrecto, como cuando uno va por una vía y ve una flecha, una vía. Eso me muestra que debo seguir por ahí, no puedo dar la vuelta e ir en contravía, ¿no? Así es la ley, me muestra qué es lo que debo hacer y cumplo, y no tengo problemas. Romanos 3:19, vamos a leer Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si yo veo una flecha que es única vía, ya lo hago. Y ahí estoy conociendo que hacer una vía contraria en contravía es incorrecto. Para nosotros en nuestra vida personal, en otras situaciones, es el pecado. Eso es lo que nos muestra la ley. No, si yo cumplo la ley, si yo hago todo bien, no quiere decir que eso me vaya a salvar. Simplemente debo cumplir con esa norma. Porque no somos salvos por obras, por lo que hagamos bueno, por lo que debemos hacerlas, ¿verdad? Ir en la vía que es. Pero a nosotros lo más importante es la salvación a través del Señor Jesús, ¿verdad? Simplemente la ley nos muestra el pecado, nos dice, ay, eso está malo, eso no es por ahí, ¿verdad? Entonces, miremos Gálatas 3:19 que dice, en
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí está. ¿Para qué sirve la ley? Dice, ¿para qué? Fue hecha por causa de todas las malas cosas, transgresiones, lo malo que nosotros hacemos, lo incorrecto, ¿verdad? Hasta que viniese la simiente. Ahí habla del Antiguo Testamento, la ley. Hasta que viniese la simiente. Y sabemos desde Adán y desde Eva que dijo la simiente, recordemos, la simiente, allá en el Génesis 3. Habla del Señor Jesús. Y aquí dice, hasta que viniese la simiente, perdón, Gálatas 3:19. La simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí el Señor Dios estaba mostrando. Siempre hemos visto, Él está representando a su Hijo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Desde cuándo no el Señor estaba sintiendo ese dolor, verdad? Su Hijo tenía que sufrir, tenía que dar su vida por causa de nosotros. Y pasó mucho tiempo y el Señor fue paciente a ver si esta humanidad se arreglaba. Dio su Hijo y todavía como que la veo las cosas muy difíciles, ¿verdad? Entonces, se acabó el tiempo. No me di cuenta, se acabó el tiempo. Bueno, aquí faltó todavía lo veremos entonces, ya Moisés guiando al pueblo. Pero bueno, lo alcanzamos a ver. Recordemos que Moisés estuvo guiando al pueblo hacia la tierra prometida, 40 años en el desierto, hubo las señales en el desierto, el Señor a este pueblo le dijo que tenía hambre y le dio el maná, recordemos. ¿Cómo quisiera yo que hoy el Señor, bueno, con lo tan mala que es la humanidad, no creo que el Señor nos dé tan fácil, pero dio el maná. Yo me imagino delicia levantarse por las mañanas y ahí estaba, ¿verdad? El maná cada día. No había que trabajar, no había que tanto cocinar, no había que hacer nada. No tenían que guardar de un día para otro. Tenían que tener fe, al otro día le llegaba. Y les dio el agua de la roca. Tenían sed y recordemos que le dijo a Moisés, tócala, golpea la roca. Ahí está ya mostrando también al Señor Jesús. Es que vemos a Jesús en todos los momentos y que eso es lo que tenemos que verlo en nuestra vida diaria. La roca firme, como dice, la piedra angular con la que se debería construir el templo, Cristo Jesús. Y aquí lo está mostrando el mismo Jesús de la roca y brotó agua. Y sabemos que su palabra, ¿verdad? Es como ríos de agua viva. Ya hay muchas figuras que siempre Dios estuvo mostrando cómo que el pueblo entendiera. Le dio agua, pero también esto fue para mal de Moisés, ¿verdad? Porque la segunda vez le dijo también, ¿verdad? Ya no le dijo golpear la roca, háblale a la roca. Y volvió a golpear la roca y esto fue lo que no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Pero bueno, esta simbología es la que nos recuerda que Cristo es la roca que nos da agua para vida eterna. Cristo es la roca que nos da agua para vida eterna. O sea, su palabra. Y que hagamos las cosas bien, ¿verdad? También cuando el pueblo estaba tan mal, el Señor metió serpientes, ¿verdad? Culebras que picaban por su mal proceder. Y dijo, bueno, ahora van a tener un castigo. Ay, Señor, ayúdanos. Siempre terminaban, Señor, ayúdanos. ¿El Señor qué dijo? Le dijo a Moisés, pon una serpiente en el asta para que se acuerden. Cada vez que la miren, van a ser sanos de esa picadura de serpiente, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan 3:14, donde se recuerda ya. Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la representación y lo dice. Todo el que era picado por la serpiente, solo mirar, tener fe. Pero en esa serpiente en el asta, y aquí lo recuerda, pero dice, así como esa serpiente, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Él ya estaba diciendo, ya no hay de otra alternativa. Algún día tendré que entregar a mi hijo porque este pueblo es de dura cerviz, ¿verdad? Pero lo más importante dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ya murió Moisés, ahora sí acabamos.
Murió Moisés, recordemos que murió Moisés sin entrar, solo vio, solo tuvo la oportunidad de ver toda aquella tierra prometida, aquella belleza que el Señor le había prometido. Y Moisés sube al monte Nebo, Deuteronomio 34:1, y Dios le muestra toda la tierra que fluye leche y miel, toda la tierra de la promesa que había hecho desde Abraham, ¿verdad? Entonces, recordemos todo este trajinar del pueblo de Israel, pero ese es, digamos, un recorderis de nuestra vida también a través de todos estos momentos que estamos pasando. Pero lo más importante es los ojos puestos en el Señor. Y saber que a pesar de todas nuestras transgresiones, nuestras maldades, porque no somos perfectos, pero eso es lo que buscamos, la perfección. El Señor nos tiene paciencia y nos da, nos provee. Démosle gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, se me pasó el tiempo. Voy a cantar otro himno, 494, Abba Padre, ya para terminar. 494. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes. Digno eres tú, Padre, digno eres tú. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo y por tu palabra, Señor, por este momento que nos permites escuchar y entender lo que tú nos quieres decir. Dejamos ahora este día en tus manos para que tú nos guíes y nos protejas todo, Señor, lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos y hermanos, entonces quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.